¿Qué le gustaría que le dijeran cuando llegue a las puertas del cielo? Que me digan que es un poquito, que es un poquito más atractivo que lo que me pintaron el paraíso de cuando era chico. Vio en vivo a Carlos Santana cuando tenía 14 años, conoció a The Police en su visita a la Argentina, fue socio y amigo del publicista que diseñó las campañas gráficas de Macri y de Scioli, terminó tocando con el hijo del autor del Elefante de Trompita. La data que estamos manejando es increíble. Acompáñame en este viaje a descubrir quién fue Gustavo Cerati, el flaco, el melena, antes de ser Gustavo Cerati, el líder de la banda más importante de Latinoamérica. Antes te invito rápidamente a suscribirte al canal y dejarme acá abajo en los comentarios acerca de qué otro artista del rock nacional puedo investigar. Comencemos con la biodata de Gustavo Adrián Cerati. Como siempre hacemos, indaguemos el apellido, su historia, siglos atrás. Nos encontramos en la Edad Media con un italiano, Monseñor Gaspare Cerati, que nació en 1690 y falleció a los 79 años en 1769. Podemos deducir, al igual que Solari, tal la investigación que realicé y video que también pueden ver en este canal, que el apellido Cerati es un topónimo de Italia. Esto significa que posiblemente Cerati haga referencia al lugar de procedencia del apellido. De todas maneras, allá por el 1800, los Cerati se establecieron en Francia, mayoritariamente llegando a habitar en Asana, también en París y en Marsella, para luego instalarse definitivamente en el norte de Italia, de donde provienen las generaciones más próximas a Gustavo. Registro de estos estaban comprobados en los ancestros etimológicos del apellido que les muestro en este momento. Los Cerati venían de Mosate, un pintoresco pueblo italiano en la provincia de Como, al norte de Milán. El 2 de agosto de 1923, Ambrogio Cerati, lleno de esperanzas y sueños, se despidió de su tierra natal emprendiendo un viaje hacia la Argentina, más precisamente hacia Concordia. Allí lo esperaba su tío Emilio. La Argentina en esos días prometía grandeza y Ambrogio, pronto conocido como Ambrosio, estaba decidido a encontrar su lugar en ese nuevo mundo. Aunque no todo fue como había soñado, encontró empleo en el ferrocarril y el 2 de junio de 1927 se casó con María Angélica Guaglianone, una compatriota italiana. El dolor les llegó temprano con la pérdida de su primer hijo, Emilio, quien murió de tétanos a los pocos días de nacer en 1928. Sin rendirse, la pareja tuvo otros 4 hijos, Luis Ángel, Delia, Dora y Juan José, padre de Gustavo. Por otro lado, la historia de Lilian Elsa Clark comienza con sus padres, Nélida Larrondo, de ascendencia vasco-francesa, y Eduardo Clark, de origen irlandés e históricamente británico. Los Clark vivieron en Coronel Suárez, en el sur de Buenos Aires, hasta que en 1936 se trasladaron a General Alvear. Eduardo Clark, visionario y preocupado por el futuro de sus hijos, se mudó finalmente a Buenos Aires, instalándose primero en Liniers y luego en Mataderos, siempre en búsqueda de mejores oportunidades. Allí criaron a Eduardo, a Abel, a Ethel y a Lilian Clark, madre de Gustavo Cerati. Me quiero detener en la vertiginosa historia de Juan José Cerati, padre de Gustavo, y cómo llegó a Buenos Aires. Juan José Cerati, motivado por estudiar y progresar, migra de Concordia a Buenos Aires, donde consiguió trabajo en la compañía petrolera ESO como cadete a fines de los años 40. Llegó a la gran ciudad con la ayuda de su tío Adam Guglianone, un pintor que le ofreció un espacio en la habitación que rentaba en una pensión del barrio de Barracas. Barracas, situado al sur de la ciudad y cerca del riachuelo, había sido próspero hasta que la epidemia de fiebre amarilla del año 1871 expulsó a las familias adineradas hacia el norte de la ciudad. Esto cambió su perfil de residencial a industrial. Hoy en día el barrio ha mejorado, pero en aquellos tiempos estaba repleto de depósitos, fábricas y olores nauseabundos. También había algunas pensiones que se rentaban a muy bajo coste, situación ideal para alguien recién llegado de la provincia. En ese entorno, Juan José comenzó su nueva vida. Lilian, decidida y ambiciosa, completó la secundaria en Villa Lugano, graduándose como perito mercantil. En 1954, después de varios trabajos informales, consiguió empleo en ESO como administrativa. ¿Recuerdan quién trabajaba en la compañía petrolera ESO, no? Claro. Ahí conoció a un joven Juan José, quien ya había avanzado en la empresa. Los encuentros iniciales entre ellos fueron fruto de la perseverancia de Juan José por conquistar a Lilian, quien verdaderamente no le prestaba mucha atención. Primeramente, paseos por la calle Florida al salir del trabajo y luego algún que otro té en la confitería Richmond. Cartitas de amor mediante, claro. El romance avanzó y en diciembre del 57 se casaron en una iglesia de Mataderos.
Tras casarse, se mudaron juntos y su luna de miel, aunque modesta en Mar del Plata, fue un reflejo de su amor sencillo y sincero. Nací en Barracas, me dicen el matador, solía bromear Gustavo Cerati citando el famoso tema de los fabulosos Cadillac. En realidad, Gustavo nació en Palermo Chico, en el sanatorio Mater Dei, uno de los mejores de Buenos Aires, gracias a la obra social del gremio petrolero al que sus padres pertenecían por su trabajo en eso. Gustavo llegó al mundo el 11 de agosto de 1959 a las 6:35 de la mañana, un horario que más adelante sería más cercano a la hora de acostarse que a la de levantarse. En ese entonces residían en un departamento en la avenida Montes de Oca, en Barracas. En 1958, Arturo Frondizi asumió la presidencia con el petróleo como tema central, impactando en el trabajo de Juan José, que se hizo muchísimo más cuesta arriba que antes. Desde pequeño, Gustavo mostró una presencia especial, era pícaro y travieso, pero sin malicia, y su simpatía se reflejaba en las fotos familiares. En 1961, la familia se agrandó con el nacimiento de Estela y pronto el departamento quedó pequeño. Gracias a un crédito hipotecario pudieron adquirir una propiedad en Colegiales, un barrio bastante más tranquilo y arbolado. En 1964 nació Laura, la menor de los 3 hermanos. Gustavo empezó a asistir al jardín de infantes en el colegio Marcos Sastre, dando a Lilian tiempo para cuidar a Estela y prepararse para la llegada de su futura hermana Laura. Tras la mudanza, Juan José se enfocó en su trabajo, llegando a ser persona altamente calificada en la empresa ESO. Así lo demuestran los recortes de la época e información que pudo socavar. Estoy feliz en haber estado tantos años trabajando en una empresa en donde la actividad la pude desarrollar siempre dentro de un marco moral y ético y no he tenido ningún tipo de dificultades para mi desarrollo. En general he aprendido mucho, he formado personas, he podido apreciar magníficos seres humanos y me siento muy feliz de haber actuado tantos años junto a una organización honesta, correcta y que hace bastante por el país. Muy bien. En medio de este contexto, Gustavo creció en una familia trabajadora pero ambiciosa, que valoraba tanto el esfuerzo como la educación. Pero claro, los pasos se dan de a poco. Juan José, su padre, ya lo sabía, por eso se lo presentaba así en esta grabación familiar de aquel tiempo. Gustavo Cerati, una expresión, una canción maravillosa que todo el país está pendiente de su extraordinaria voz. Adelante, Gustavo, es suyo el micrófono. 8 días tristes, yo pasé triste. La sala de estar de la familia Cerati era un templo de sonidos. Las melodías de Ray Conniff, Carabelli y Lafayette llenaban el espacio. En una esquina de dicho recinto, un elegante combinado musical brillaba con mucho orgullo. Los LPs de Cordialidad Musical llegaban regularmente como obsequios de la empresa ESO. A medida que Gustavo crecía, su interés por la música se entrelazaba con otras pasiones. Amaba las historietas de Batman, Superman y Aquaman. Su talento para dibujar se manifestaba con claridad. Era un zurdo virtuoso que podía dibujar con una precisión sorprendente. Para 1965 y con la familia completa, los fines de semana se convirtieron en momentos de unión y exploración. De hecho, siguen siendo aún hoy, domingo tras domingo, los hijos de Gustavo, sus primos, su madre y todos los Cerati se juntan a compartir este gran día en familia. Ojo, esto siempre y cuando estén en Buenos Aires. Recordemos que, por ejemplo, Benito Cerati, hijo de Gustavo, es un músico reconocido con una muy interesante propuesta musical, o Julián Cañete Cerati, hijo de Estela Cerati, la hermana del medio, es un actor que habrás visto en alguna serie o novela probablemente. Cierto día, cortesía de la empresa ESO, llegó un disco llamado Clásicos Ligeros, del cual se conoce que Gustavo, 25 años después, extrajo la idea de la canción de música ligera. ¡Oh! Datazo. 1968 lo encuentra a Gustavo concurriendo al Marcos Sastre, cursando 3er grado y haciendo sus primeras amistades como la de Adriana y Oscar. Ellos recuerdan y les llamaba la atención el vozarrón que tenía Gustavo ya desde chico. Al año siguiente, 1969, Gustavo debió abandonar dicho establecimiento educativo para continuar en el Instituto San Roque, ya que nuevamente se volverían a mudar. Pronto Juan José pudo saldar la hipoteca y adquirir una nueva vivienda, esta vez en el barrio de Villa Ortúzar, calle Heredia, casi esquina Giribone, a 30 metros de la placita, 25 de agosto, clásica placita de barrio en donde Gustavo recibió su primera década, los primeros 10 años. Como nada ocurre por casualidad en esta vida, mucho menos en este canal, allí, sobre la misma calle Heredia, algún tiempo atrás residió el mismísimo Osvaldo Pugliese.
También sobre la calle Heredia, casi llegando a Triunvirato, ha sabido vivir Rodolfo García, histórico baterista de Almendra. Y actualmente, también sobre Heredia, Andrés Ciro Martínez tiene su base de operaciones, sala de ensayo y oficina con la banda Los Persas. Datazo quizás completamente irrelevante para algunos, pero para los frikis de estas cosas como yo, sumamente útil. Villa Ortúzar sería el barrio que escucharía los primeros acordes de Gustavo Niño. A la vuelta de la ya mencionada placita vivía el profesor de guitarra del barrio. Laura Cerati, hermana menor, recuerda que comenzaron yendo los 3 hermanos, pero lógicamente el que continuó fue Gustavo. Cierto día, el niño Gustavo le dijo a su profesor que quería aprender a tocar guitarra eléctrica. El profesor le respondió que no, pero de todas maneras, para que se entretuviera, le armó una con una lata de dulce de batata, un palo, clavijas y cuerdas reales. Para la sorpresa del profe de guitarra, a los días Gustavo le había sacado sonidos y hasta había improvisado algunos acordes, lo cual ya denotaba su clara tendencia musical. Comenzada la adolescencia, en 1973 el secundario trajo nuevas amistades, nuevos desafíos y una Argentina con un particular año en materia política. Héctor Cámpora asumió la presidencia y el Partido Justicialista retornó al poder desde 1955. Los intereses de Gustavo claramente distaban de todo esto que les cuento, ya que estaba cada día más abocado a los cómics y a los superhéroes, dibujar y hacer arte gráfico. Por otro lado, su amistad con Sebastián Simonetti, con quien años atrás había ideado un plan para hacer volar un cohete desde la terraza del instituto, fracasando en su primer intento y recibiendo el reto de los directivos, había encontrado un gran aliado para investigar temáticas extraterrestres, astronomía y cuestiones referidas y pertinentes a los astros, tan de moda por aquel tiempo motivados por la llegada del hombre a la luna. Esto último se materializaba en la creación del CEFO, Centro de Estudios del Fenómeno OVNI, que Gustavo integraba en reuniones, charlas, en los parques mirando las estrellas o estudiando mitología griega. Nuevamente todo tiene que ver con todo y del cielo aterriza Led Zeppelin 1 a la vida de Gustavo y descubre al final las guitarras con distorsión. Verdaderamente uno de los chicos del CEFO, Eduardo Barrentes, tenía un primo que su madre le había traído discos de afuera. Por otro lado, otro de los chicos del grupo, Alejandro Magno, valga el nombre, era más identificado con el rock pesado y proveería a Gustavo de Led Zeppelin 2, Machine Head de Deep Purple. Claro, Gustavo continuaba sus clases de guitarra, tocaba por horas y aunque les parezca mentira, el visionario de su maestro le había dicho que nunca iba a tocar correctamente porque tenía el dedo pulgar alargado y medio tirado para atrás. Realmente un visionario el profesor ese, ¿eh? Pará, me adelanté un poquito, me fui al 73, pero regresemos al 71. El impacto social que causó el disco La Biblia de Box Day sería difícil de comparar. Fue un disco que no solo abrió mentes, abrió puertas. Por primera vez, la iglesia opinaba acerca del rock, este género tan disruptivo. Cierta vez las autoridades episcopales enunciaron que a ellos les costó una generación explicar quién era Dios y Box Day lo hizo en un puñado de canciones. Allí estaba Gustavo cursando con sus amigos y mostrando interés por la misa. En muchas ocasiones, el tema de entrada pasó a ser Génesis, también libros sapiensales, profecías, canciones que Gustavo interpretaba con la banda de las misas. Claro que también en dichos ensayos y celebraciones sonaban versiones rudimentarias de Muchacha Ojos de Papel, canción que se había editado recientemente en el año 70. Bueno, volviendo para 1973, Gustavo estaba fascinado por la banda del Flaco Spinetta, Pescado Rabioso. El disco Artaud, marcado por esa icónica portada y presentación tan original, quedó marcado a fuego en Gustavo. El año 73 sería clave no solamente para Gustavo, sino para el público argentino. Un concierto que muchos hoy no recuerdan o ni siquiera sabían de su existencia. Octubre de 1973, la primera visita de Carlos Santana en su tour por Latinoamérica. La cita fue en 3 shows, siendo el último, y el de precio de entradas más populares, el recital brindado en el viejo gasómetro. Para los que no saben de fútbol, primera cancha del Club San Lorenzo de Almagro. Gustavo asistió a aquel concierto como fanático sin saber que años más tarde el mismísimo Carlos le pediría que toque con él. Increíble. 1974 definitivamente fue el año de la adolescencia. Gustavo, con 15 años, no encontraba profesores en el barrio, por lo que acude a la escuela Yamaha, la Yamaha Prestige.
en donde apenas lo ven le dicen que indefectiblemente tiene que ir a estudiar con alguien de verdad, alguien como David Lebón. Se podrán imaginar que para ese año Lebón ya se había juntado con Spinetta, había tocado en Papos Blues, ya había ido y venido muchas veces, sería muy difícil contactarlo. Así todo, consigue el teléfono de Quique García Berro, un guitarrista muy bueno. Dato de color, curiosamente, Quique años más tarde sería parte de la banda de Lebón. Ahí estaba Gustavo, al que todos apodaban Melena, en la puerta de la calle Billinghurst 2455 para comenzar sus clases de guitarra. Se puede afirmar que los próximos 2 años, el 75 y el 76, forjaron la profesión de Gustavo como guitarrista. Quique fue un aliado musical, de hecho él mismo recuerda que jugaban siempre con progresiones de acordes y que tiempo después escuchó el comienzo de La Ciudad de la Furia y claramente identificó una progresión que practicaban en aquel tiempo, lo cual le dio mucho orgullo. Cierto día le preguntó qué se imaginaba para su futuro como guitarrista. Gustavo, sin titubear, le respondió: me gustaría poder componer mis propios temas y que me vaya bien, poder hacer una carrera con mi propia música. La tenía clara, ¿no? Bueno, ¿cómo vienen hasta ahí? Me parece que, la historia de Gustavo es hiper interesante. Seguimos porque queda mucho más. Para 1975 cursaba 3er año con muchas pasiones, todas relacionadas con lo artístico. Tocar, dibujar, estudiar astronomía, extraterrestres. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo fue exactamente, pero todos coinciden que durante este año Gustavo formó su primera agrupación seria llamada Koala, un quinteto que sumó a otros 2 alumnos del Instituto San Roque, un segundo guitarrista y un baterista. La relación con las drogas no tendría lugar hasta entrada a su carrera profesional, pero su adicción al tabaco fue prematura. Gustavo comenzó a fumar en su primer año de secundaria. Por aquel tiempo, Gustavo tenía una guitarra eléctrica marca Fime y todos le decían flaco, no por su apariencia física, aunque es cierto que era flaco, sino por su fanatismo con Luis Alberto Spinetta, otro inmortal que años más tarde le rendiría culto. Si hay un sueño cumplido, ese. Disfrutalo, Luis. Gracias. Llegaba la hora de adquirir su primera Fender. Sebastián lo acompañó aquel día al conurbano bonaerense para adquirir la guitarra con la que compondría Nazcamos Juntos, una canción para un certamen interescolar en donde eligieron la canción navideña de 1977. De hecho, el certamen iba tan en serio que se televisó por Canal 9 y los jurados fueron León Gieco y Carlos Cutaia. Dichas cintas fueron extraviadas por el canal, perdiendo un tesoro realmente histórico. Definitivamente, 1977 fue un año de cambios para Gustavo. Su profesor de guitarra, Enrique, se radicó en Londres y Gustavo no volvió a tomar clases de guitarra. Comenzó a frecuentar con sus amigos el boliche Zodíaco, legendario recinto en la avenida Juan B. Justo en Floresta. Para el día de la primavera de aquel año se hizo una reunión de colegio en donde un compañero de otra división llevó su guitarra Gibson Les Paul negra. Realmente el pibe había tocado muy bien, pero ante la insistencia de sus amigos, Gustavo tomó la guitarra y esbozó unos acordes y solos. El salón se iluminó, Gustavo la rompió y todos lo aplaudieron de pie. Pero la anécdota no termina ahí, porque tiempo después, en el 2006, en una reunión con los egresados, Gustavo confesaría que aquel día al toque se dio cuenta que aquella no era una Gibson original, pero no dijo nada por respeto al padre y al compañero. Ya era detallista, perfeccionista y observador desde aquel momento. Los mismos egresados son los que nos cuentan que hay un video privado que jamás saldrá a la luz, que cada uno conserva en absoluto secreto por el respeto a la intimidad y el pedido de la familia Cerati. Por supuesto que desde este espacio comprendemos y respetamos claramente la situación, por lo que no intentaremos buscarlo ni persuadir a nadie para conseguirlo, pero admito que sería un gran premio tan solo verlo y revivir a ese Gustavo Cerati de 18 años. ¿Se lo imaginan? ¡Qué gran joya! Los egresados comentan en el libro Algún tiempo atrás de Sergio Marchi de qué trata dicho video reliquia. Aprovecho para recomendarles que compren y lean este libro como lo hice yo, porque realmente es excelente, con una precisión histórica realmente admirable. Mirá lo que es. Bueno, yo lo tengo con unos marcadores para hacer la investigación, pero este libro realmente es increíble. Vayan a buscarlo. Es de Sergio Marchi. En dicho video se ve a todo el curso, aquel fin de año, bromeando dentro del aula, empujándose, cantando y bailando en clima festivo. Con una particularidad, termina con Gustavo tocando la guitarra española y fumando un cigarrillo. Toda una premonición. Escúchame, quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los que se suman aportando cafecitos. Este libro que les contaba lo pude adquirir gracias a eso. El económico a este canal es muy importante para hacer nuevas investigaciones. Dejo el link ahí abajo, es una módica suma y me ayuda un montonazo.
Obvio que si no tenés dinero, también podés ayudar suscribiéndote, dejando un like, dejando un comentario, todo ayuda. Gracias, amigos rockdateros. Continuando, en 1977 a Gustavo le tocaba hacer el servicio militar. Se le ocurre pedir una prórroga, ya que se le pisaba con la finalización de su secundaria porque cumplía en agosto. Esto le permitió continuar ensayando con la banda Koala. Con dicha banda hizo algunos shows, pero Gustavo no encajaba del todo. En búsqueda de recibir una remuneración como músico, más allá de que su padre seguía brindándole cierto dinero por mes, comenzó a tocar primeramente como suplente y luego como estable con Manuela Bravo, una cantante popular por aquellos años que se había popularizado por la canción El fruto de nuestro amor. Dato de color, en dicha banda también pasó Tweety González, quien más tarde sería parte estable de la banda de Gustavo, amigo y confidente. También eran chicos y entonces había como, viste, un semillero de músicos que después se convirtieron en lo que son hoy. Nada más y nada menos que Gustavo Cerati fue músico tuyo. Gustavo tocó un tiempo, la verdad que viví un recuerdo tan divino. Yo sinceramente, y aparte también tuve coros, no sé, Lucía Galán empezó conmigo. ¿En serio? Mirá vos qué dato, no sabía eso. Finalmente la temporada fatal llegó y el recluta Cerati tuvo que presentarse en Campo de Mayo para cumplir con las obligaciones militares. Luego de 3 meses lo derivan al Instituto Geográfico Militar, el cual quedaba a 25 cuadras de su casa, y tras acomodarse como chofer de algún militar de alto rango, se metió con otros reclutas en un concurso de folclore tocando la guitarra. Por supuesto que nada le interesaba menos a Gustavo en esa época que tocar para los milicos, ni mucho menos el folclore, en ese momento, pero de esa manera lograba escaparse un rato y tocar la guitarra. Claro, el destino estaba escrito y esta vez sí ganaron el concurso. La letra de la canción que habían compuesto la había hecho un sargento y era muy nacionalista. El premio, una semana de vacaciones en Bariloche. Todo muy lindo, pero debían parar en el destacamento militar de dicha ciudad. Imagínense, ¿habrá ido? Durante las jornadas de guardia en el Instituto Militar, Gustavo descubre el programa de radio El Tren Fantasma y con él mucha música nueva. Una madrugada escuchó por primera vez a The Police y quedó fascinado por su sonido. Ya ocurrida la travesía militar, comienza 1979 y el hecho más destacado de aquel año fue la Gibson SG que con gran esfuerzo trajo su padre Juan José desde Estados Unidos, país que había visitado en un viaje de negocio. En paralelo, Gustavo comienza a estudiar comunicación social en la Universidad del Salvador. La carrera contenía un plan de estudios de 5 años, de los cuales el tercero debías elegir entre publicidad o periodismo. El tímido Gustavo tenía nuevas amistades: Gustavo Briones, Chris Penn, Fernando, Carlitos, más tarde Héctor, presten atención, porque se va a poner re picante la cosa. Puntualmente, la relación con Chris hizo que Gustavo reciba información en tiempo real de la música nueva, ya que este había ingresado a trabajar a Phonogram Argentina como asistente de Adrián Berwick, quien a la vez era label manager de la compañía. En esos 2 primeros años de facultad, Gustavo frecuentó mucho a estas personas, quienes lo llevaron a vivir muchas nuevas experiencias. Cambiando un poco de tema, Gustavo ha contado que a los 12 años tenía una banda de blues en Flores. Si bien esto es poco creíble, lo cierto es que la banda existió, pero no era de blues, era de rock and roll y no era de Flores, era de Caballito. Se llamó Experiencia Terrenal, según lo que pude averiguar, abreviatura personalizada de ET. Fue para mediados de los años 80. Lo cierto fue que durante este tiempo Gustavo se dedicó a buscar una banda con la cual poder tocar y vivir de la música. Por medio del rubro 55, Gustavo se conecta con Daniel, quien era líder de una banda de covers disco llamada Savage, en la que comenzó a tocar prácticamente todos los fines de semana. Este training de show hizo desarrollar una capacidad con su mano de rasgueo que sería muy importante a la hora de componer y definir su estilo como guitarrista. Con esta banda Gustavo hizo shows en el Hostal del Lago, el Club Americano, el Club Alemán, entre muchos otros. Gustavo tenía su primer dinero ganado por la música y sin dudarlo fue adquirir un amplificador Music Man. Dato de color para los frikis. En el año 71, unos años después de haber vendido su empresa a la CBS, Leo Fender, el de la marca Fender, hizo una alianza con 2 ejecutivos de la empresa y formó esta efímera marca tan buscada por aquellos años. Puedo seguir investigando este tema, pero bueno, nada, déjenme los comentarios ahí porque esta es la biodata de Gustavo Cerati. Así que avancemos, que queda mucha data. Toco el micrófono. Aprovecho para invitarlos a que se suscriban a este canal si les está gustando este contenido, así no se pierde nada de nada. Tiempo más tarde, junto a Daniel, también formaron la banda Triciclo, en donde Gustavo comenzó a interpretar sus primeras canciones de autoría propia. En paralelo, Héctor Juan Pedro Bocio ingresaba a la Universidad del Salvador. Héctor era músico,
bajista. Héctor venía de algunos proyectos frustrados y un training realmente admirable luego de girar por el mundo con la Fragata Libertad. Héctor tenía un Fender Jazz Bass que había traído de Puerto Rico. Héctor tenía un AMI 8, el cual se podría cargar equipos. Héctor tocaba, era un gran músico, aunque un poco desordenado. Héctor no era otro que el gran Zeta Bosio, el cual habían apodado así por su impuntualidad repetida. Comenzaron a poner puntos musicales en común Zeta y Gustavo por medio de Chris Penn, aquel que proveía de música nueva que no se conseguía en Argentina. Así Zeta era fanático de The Hollies, Gustavo comenzó a descubrir a The Beatles, más allá de las canciones fáciles, como solía llamarle, y juntos se enamoraron de The Police. 1980 fue considerado en Argentina como un año de plata dulce por el bajo valor del dólar, más allá de los estragos que hacía la cadena de precios, ¿no? Claramente. Esto motivó la llegada de muchos artistas internacionales. Gustavo vio junto a sus amigos la llegada de Earth, Wind & Fire en el Luna Park, aunque lo que realmente le dio un rumbo distinto a su vida fue ver a The Police en New York City. Claro, New York City, tal como lo describía Luca Prodan en su prosa eternamente fotográfica, era un lugar de chetos, de gente muy frívola, de gente bien. Pero aquella noche nada importaba porque el trío londinense estaba en Argentina tocando adelante de Gustavo Cerati. Aquella gira de The Police continuó con un recital en el Estadio Obras Sanitarias, donde se recuerda que Andy Summers empujó desde arriba del escenario a un policía que le impedía bailar a una fanática. Claro, Andy casi termina preso, pero aquel precedente nos mostraba que la dictadura no iba a durar para siempre. El noviazgo de Gustavo y Silvia se venía deteriorando y si bien Luis, el padre de Silvia, le prestó dinero a Gustavo para costearse la gira a Punta del Este aquel verano del 81, meses después rompieron relación de una manera muy gentil. De hecho, Silvia recuerda a la relación como algo muy dulce, muy tierno. Pero hablemos de la temporada de Punta del Este. Savage, liderados por Daniel, arribaron a Tierras Charrugas en búsqueda de tocar en una discoteca con contratos firmados durante toda la temporada. Por supuesto que nada de esto pasó, o sí, pero a medias. Resulta ser que el boliche, el cual era propiedad del exitoso boxeador Carlos Monzón, tenía unos administradores que eran realmente nefastos y se fugaron con todo el dinero, dejándolos sin contrato y completamente a la deriva. En paralelo, Gustavo se entera de que Zeta había regresado con The Morgan, una banda con la que también solían tocar en fiestas, hacer covers y casualmente estaban de gira en Uruguay. Tras algunos encuentros entre ambas bandas, Gustavo y Zeta, casi sin pensarlo, comienzan a verse como socios musicales. Claro, aún faltaban muchas bandas pasar. Daniel, Zeta Bosio y Charlie Amato formaron la banda Stress y al tiempo ingresaba Gustavo Cerati en reemplazo de Amato. Estos ensayos en la casa de los Bosio en San Fernando, ya iniciado en 1981, suman a un joven Andrés Calamaro, quien ya tenía cierto nombre por haber formado parte de Raíces junto a Beto Satriani. Si bien su estadía fue efímera en la agrupación junto a Zeta y Gustavo, el dato de color es que Andrés Calamaro dejó varios meses sus teclados allí en lo de Zeta, por lo que los chicos aprovecharon para aprender, experimentar con sonidos más modernos y redefinir su sonido con el teclado de Andrés. Increíble la historia del rock. El teclado de Andrés Calamaro con Zeta y Gustavo. Y aún le quedaba tiempo para unirse con la agrupación folclórica Bozarrón, con la cual hicieron muchas presentaciones en vivo, siendo recordada una puntual en La Trastienda. Dato de color, en ese momento la trastienda estaba situada en el barrio de Palermo. Con la banda Bozarrón, Gustavo recuerda una de las historias más inverosímiles de aquella época. Grabando en los estudios del Jardín, salen a la puerta junto a un joven Mario Breuer, cae la policía y le encuentran un porro. En una extraña coincidencia llega Pipo Chipolati al lugar y saluda a todos los policías. Lo conocían ya que su padre era comisario. Eso los distrajo y pudieron zafar de que los arrestasen o mínimamente una averiguación de antecedentes. Cierta noche en la trastienda de Palermo le proponen a Gustavo cantar una canción propia llamada Marítimo. Esta canción era la única cantada del repertorio. Aquel día un jovencito fue a saludar a Gustavo al final del show y felicitarlo por su interpretación de la canción en cuestión. Le había llamado la atención su peculiar manera de tocar y sobre todo le había llamado la atención su performance al cantar. Ese joven no era otro que Richard Coleman. Acercaba el verano del 82 y Gustavo no encontraba manera definitiva de establecerse en la música. La experimentación con los teclados de Andrés Calamaro llegó a su fin cuando Andrés los pasó a buscar para tocar con la versión ochentosa de Los Abuelos de la Nada y mientras formaron con Zeta algo que duró muy poquito, Proyecto Erecto, otra banda más de Gustavo. No estaba Charlie todavía, pero lo vi aparecer a Gustavo ahí en casa de Héctor, ¿no? Me acuerdo de Gustavo con una Gibson SG cantando Roxanne
Messi Chinibot, ahí me cochavaron los abuelos, tocaron los abuelos, fue divino, pero los Soda tuvieron un carrerón de 15 años. Un amigo de años, el grande, Andrés Calamaro. Claramente la relación compositiva de Cerati con Zeta apuntaba a lo sexual, a lo salvaje, a lo prohibido, a lo moderno. Había un norte y no lo estaban viendo en ese momento, pero ya lo estaban por descubrir. Se venía la New Wave, pero no había muchos antecedentes de este movimiento en nuestro país. La banda Virus había editado Wadu Wadu, el cual, aún siendo súper exitoso, hacía cuesta arriba el camino para la banda. La esencia mainstream estaba liderada por Serú Girán, que hasta incluso ya se burlaba, o al menos reconocía la existencia como válida, en la canción Mientras miro las nuevas olas. Era evidente que algo pasaría, algo iba a cambiar, pero aún era muy prematuro hablar de algo disruptivo. Llegaba el verano de 1982, la familia Cerati viajó a Pinamar y con ellos Zeta y Ernesto Savaglio, compañeros de Gustavo de la Universidad de El Salvador. Durante ese verano, Zeta y Gustavo ya craneaban hacer algo juntos profesionalmente, pero motivados por la insistencia de Ernesto y por su carrera, deciden armar una temporaria agencia de publicidad sumando a Alfredo Lois. Claramente la sociedad no duró ni un mes, ya que el único que verdaderamente pensaba en publicidades era Ernesto. ¿No sabés quién fue Ernesto Savaglio? Te cuento. Ernesto fue quien recomendó al partido PRO de Mauricio Macri utilizar el color amarillo, o a Scioli el famoso color naranja de la provincia. Pará, porque no termina ahí. Fue el que revirtió la imagen negativa de López Murphy apodándolo el Bulldog. O el primero en aconsejarle al programa Fútbol de Primera, aquel programa de los 90, que traiga a jugadores de fútbol al canal, peinarlos y filmar escenas como estas. Increíble. Aplausos, señores. Continuando, porque la vida de Gustavo es así. Por medio de Marcelo Dupit, Gustavo conoció a Ana Saint-Jean, la que sería su pareja por un tiempo. Gustavo la invitaba al cine y hasta incluso se comenzó a quedar a dormir por la cercanía con su universidad, cosa de adolescentes, digamos. Y hablando de adolescentes, Laura Cerati, hermana menor de Gustavo, aprovechaba por aquellos días para ir a la pileta del club River Plate. A Laura se le acercaban algunos chicos y uno especial fue Carlos Alberto Fisicchia. Carlos, aparte de frecuentar la pileta, era baterista. Carlos estaba realmente interesado en Laura. Llamaba a la casa de Laura, preguntaba por ella. Carlos era hijo de un músico reconocido. Carlos era Charlie Alberti. Charlie era unos años menor que Gustavo y Zeta y era el hijo mayor de Tito Alberti, exitoso percusionista argentino, autor de grandes canciones infantiles, por ejemplo, El Elefante Trompita. El elefante trompita. No, el elefante trompita. Sí. ¿De verdad? Sí, nunca me lo dijo. Me enteré como a los 18 años. Claro. Tengo un elefante que se llama... Sí, así como te lo cuento. Luego de la conexión generada por Laura, ya que los chicos buscaban baterista y Charlie buscaba una banda, los ensayos comenzaron. Los tres estaban juntos por primera vez. Charlie Alberti era un baterista que acompañaba, tenía buen ritmo y mucha predisposición para protagonizar una banda profesional como buscaba Gustavo. Aquel histórico día, que seguramente fue un sábado de 1982, ya que se juntaban los sábados, Gustavo se puso un traje que jamás se sacaría por el resto de su vida. El traje de compositor, el traje de arquitecto de la música. Tiempo después dejó la agrupación Vozarrón y mantuvo en suspensión a la banda Triciclo. Los ensayos comenzaron muy seriamente, canciones como Contame Sebastián, La calle enseña, Jet Set y Demagogo solían pulirse a medida que pasaba el tiempo. Afuera, en la ciudad, un país entero comandado por una junta militar lideraba un enfrentamiento bélico por la soberanía de las Islas Malvinas. La razón para refugiarse en la música era aún mayor. Con el tiempo, en la sala apareció un segundo guitarrista llamado Ulises Butrón, que al tiempo los contactó con aquel joven que Gustavo había visto en la trastienda, ¿recuerdan? Richard Coleman. Coleman estuvo 4 meses en la banda ensayando prácticamente todos los días. De hecho, él recuerda la perfección y la exigencia con la que Gustavo consideraba el proyecto. Dicho sea de paso, proyecto que aún no tenía nombre. The Specials, los estereotipos a secas. La búsqueda estaba muy cerca, pero realmente dio en el blanco cuando aquel día Gustavo dijo: somos Soda Stereo. Claro que a esta altura un Cerati con 23 años también tenía que trabajar. Marcelo Dupit le consiguió un puesto como visitador médico, por lo que Gustavo hizo un curso y salió a recorrer consultorios. Sus ingresos le permitieron rentar un departamento en la calle Amenábar del barrio de Belgrano. En ese, mientras tanto, y ya definido como trío, los Soda tocaron en el cumpleaños de Alfredo Lois ante no más de 15 personas. Como un caldo de cultivo, las canciones seguían aflorando en la banda, y mientras las incipientes
FM se volcaron obligadamente al rock cantado en castellano, lo cual generó una plaza vacante para muchos artistas. Para ese entonces, Marcelo Angiolini, amigo de la banda, comenzó a ver la posibilidad de meterlos en alguna radio para que suene la banda, pero claro, había que grabar y faltaba presupuesto. Luego de conseguir algunos pesos, entran a grabar un demo a Estudios Buenos Aires, un cuchitril situado en Billinghurst y Córdoba, y con la grabación en mano, Marcelo visita las oficinas de DBN para ofrecerles que le firmen un contrato. No le dieron ni la hora. Posiblemente esta haya sido la decisión menos acertada en la historia de la música argentina, ¿no? ¿A quién le importaba? Soda Stereo estaba en marcha y pronto se vendrían grandes desafíos. De ustedes depende si esta historia continúa. ¿Les gustó este video? Soy Paul, estás en Rockdata. Si querés aparecer en el canal, escribime ahí por Instagram y vemos de qué manera podemos hacer difusión. Nos vamos por ahí. Nos vamos a tomar algo. ¿Querés colaborar con el canal? Ya lo sabés, por Mercado Pago, invitame un cafecito, hacete miembro del canal como lo hizo toda esta gente. Muchas gracias, rockdateros. Quédense mirando alguno de estos videos. Yo los veo en la próxima. Muchas gracias.